Muy buenos días para todos. Nuestro grupo le correspondió la Edad Antigua, los aportes a la historia del derecho. Les hacemos esta pequeña presentación, espero sea de su gusto. Nuestros compañeros Ronald Agua, Inala Valeria, Jennifer Paola Pozu, Mónica Patricia Beltrán y quien les habla, Jairo Jaramillo, les desean un excelente día en este hermoso recorrido por la historia del derecho. Muy buenas noches, buenos días o buenas tardes, de acuerdo a cómo veamos esta grabación. A nuestro grupo le correspondió la edad antigua del derecho. Eh, Nosotros como grupo quisimos hacerlo de otra manera, no una exposición plana, sino un recorrido histórico, un cuento, un pequeño viaje interépocas, o si lo queremos, como hacía la película Volver al Futuro, pues este es volver a la antigüedad, algo así quisimos hacerlo. Entonces, hoy no venimos a explicar el derecho, venimos a descubrir cómo nació y todo comienza con una gran pregunta, ¿qué es justo? ¿Ustedes qué se pueden imaginar que era justo para el hombre antiguo, aquel hombre primitivo que básicamente se transformó de animal a ser humano, con costumbres, con cosas que pues hasta ahora su saber le daba a conocer? Antes de las leyes ya existían conflictos. Ese hombre primitivo, pues si vamos a la edad de piedra, a la edad más antigua, veíamos que ese hombre peleaba por el bastón, por la roca, por la cosecha, por la carne, por la casa. Ya existían ese tipo de conflictos. Las primeras reglas no estaban escritas, no había un documento, se pasaba era de tradición y tradición, era costumbre que todo el pueblo antiguo seguía. Pero las costumbres, obviamente, como todo en la vida y como ha sido el hombre, no era suficiente, siempre buscaba más y más. Y el ser humano necesitó ese algo más que estoy mencionando. Con el tiempo esas costumbres se volvieron obligatorias y quien no las cumplían era castigado. Surge el primer castigo y así nace el derecho primitivo, donde las normas estaban mezcladas con la religión, la moral y la organización social. Esas primeras normas, esas primeras leyes organizaban esa sociedad, fijaban como reglas de sanidad, como reglas de conducta, algo conductual. Pero este sistema aún no era claro, ni uniforme, ni plano, y tenía muchos vicios, por decirlo de alguna manera. Y ahí comienza una nueva etapa. Luego aparecen las primeras leyes escritas, especialmente en Mesopotamia, el código Hammurabi, y que marcó un antes y un después. Eh, el juicio dejó de depender de la memoria y quedó escrita. Aquí surge la famosa ley del talión, ojo por ojo. Tú me dañas, yo te daño. Tú me quitas, yo te quito. ¿Sí? Sin embargo, en Mesopotamia no fue la única civilización que desarrolló normas. Otras civilizaciones como la India, China y Egipto y los hebreos también desarrollaron sistemas jurídicos. En muchos casos, este derecho estaba ligado a la religión, a la organización social y al poder, pero tener leyes no era suficiente, alguien debía aplicarlas. Aquí entendemos lo que es una norma jurídica, una regla obligatoria que establece derechos y deberes, y surge la necesidad de implementarlas. Así nacen los jueces. Hoy el derecho sigue evolucionando, pero su origen sigue y sigue siendo el mismo: la necesidad humana de vivir en orden, en justicia y en sociedad. A lo largo de esta exposición, mis compañeros y yo los llevaremos en ese viaje fantástico que pretendemos hacer. Espero esta breve introducción pues les guste y pues continuamos adelante. Gracias. Ok, en esta parte del video vamos a hablar sobre la historia. Entonces,
para conocer qué es la historia, quiero que pensemos o que se imaginen por un momento un mundo donde todas las personas olvidaran completamente su pasado. Un mundo donde nadie recordará sus errores, los avances, las guerras, las luchas sociales o los derechos conquistados. Si esto probablemente pasara, la sociedad repetiría una y otra vez los mismos errores. Y es por eso que desde la antigüedad, Cicerón afirmaba que la historia es la maestra de la vida, porque gracias a ella podemos aprender del pasado y comprender mejor nuestro presente. La historia no es solamente memorizar fechas o acontecimientos importantes. Según Voltaire, la historia es relatar los hechos que consideramos como verdaderos, es decir, reconstruir lo que pasó realmente, tal cual. Por su parte, Henry Marrow explicaba que la historia es el conocimiento del pasado humano, es decir, aquello que pasó, que ya no existe, pero que aún sigue influyendo en nuestra sociedad. Sin embargo, para entender la historia es importante diferenciar entre un hecho histórico y un acontecimiento del pasado. Para esto, comprendemos que un hecho histórico es aquel que produjo cambios importantes y dejó huella en el tiempo, mientras que un acontecimiento del pasado es algo que simplemente pasó pero que no tiene relevancia en el presente y que tampoco pudo haber tenido relevancia en el pasado. Esto para comprender la diferencia entre un hecho histórico y un acontecimiento del pasado. Adicionalmente, tengamos presente que en un hecho histórico o en la historia siempre hay detrás un historiador. Un historiador es esa persona que se encarga de investigar documentos, testimonios y evidencias para interpretar y explicar los hechos. Sin embargo, a veces se cuestiona mucho el objeto de la historia, ya que se dice que el historiador puede llegar a tener diferentes interpretaciones o ideas, o que estos relatos pueden verse influenciados por el contexto o por la subjetividad de la persona que está relatando la historia. El objetivo es que la historia sea relatada lo más objetivamente posible, pero esto no siempre pasa. Ahora bien, así como la historia organiza el conocimiento del pasado, el derecho busca organizar la vida en sociedad. Entonces tenemos en cuenta que el derecho es un conjunto de normas que busca mantener el orden, la convivencia y la justicia, y su función principal es permitir que las personas puedan vivir en comunidad de una manera organizada. En el derecho existen dos categorías muy importantes. Tenemos el derecho natural, que hace referencia a todos los derechos inherentes del ser humano, es decir, que es algo a lo que tenemos derecho simplemente por ser seres humanos, ¿cierto? Como la libertad o la dignidad. Mientras que también encontramos el derecho positivo, que estos son las normas creadas por las personas y que se aplican en un lugar y momento determinado. Adicionalmente, también es importante mencionar que no todas las normas son jurídicas, también existen normas morales y tratos sociales, que son los que orientan nuestro comportamiento en sociedad y de igual manera también como nuestras creencias. Bueno, de acuerdo a lo anterior, yo lo entiendo de la siguiente manera, y es que las normas jurídicas son aquellas que están en la norma, la ley, lo que está escrito, y bajo los parámetros a los cuales se castiga, por decirlo así, o se deben regir todos los ciudadanos al momento de comportarse en comunidad. Las normas morales ya son como las creencias personales de cada persona de qué está bien y qué no está bien, para así actuar en la sociedad. Y el trato social ya hace referencia como a la forma en la cual nosotros nos relacionamos con las demás personas para mantener así una buena convivencia y de igual manera pues tener un buen ambiente, por decirlo así. Y aquí ya podemos hablar más en términos de pronto de paciencia o de respeto o de alegría, cosas así que ya dependen más de cómo las personas se relacionan con nosotros para tener un buen ambiente.
Finalmente, el derecho tiene una característica muy importante y es que cambia junto con la sociedad, ya que las leyes evolucionan al mismo tiempo que las necesidades de las personas, los valores y las formas de convivencia. Por esto, tanto la historia como el derecho están profundamente conectados, porque mientras la historia nos ayuda a comprender cómo hemos llegado hasta aquí, el derecho busca regular cómo convivimos hoy y cómo construimos o construiremos la sociedad para el futuro. ¿Listo? Uno, dos, tres. Profesores, compañeros, buenas tardes. Bueno, dentro de los temas que nos dieron, bueno, mis compañeros y yo escogimos la historia del derecho en la Edad Media. Yo vengo a hablarles un poco sobre el derecho en la antigüedad, de dónde viene una historia tan amplia. Bueno, espero que les guste. La historia del derecho estudia cómo las normas han cambiado con el tiempo. Para analizarla se divide en aspecto material, espacial y temporal. Además, hoy existen distintos sistemas jurídicos en el mundo, como el romano germánico, el anglosajón, el socialista y los sistemas religiosos, cada una con características propias. En esta parte hablamos de la historia del derecho, que es la disciplina que estudia cómo el derecho ha evolucionado a lo largo del tiempo. Para entenderla mejor, se divide en tres aspectos: el material, que se enfoca en las normas jurídicas; el espacial, que depende del lugar donde se desarrolla; el temporal, que organiza el estudio de etapas históricas. Existen existen diferentes sistemas jurídicos en la actualidad. El más común es en Latinoamérica, que tenemos el romano germánico, que se basa en las leyes escritas. También está el sistema anglosajón, que se basa en decisiones de jueces; el sistema social, enfocado en lo colectivo; y los sistemas religiosos, basados en sus creencias. En conclusión, como podemos ver, el derecho cambia con el tiempo porque nuestra sociedad también cambia. Dentro de los derechos también podemos ver algunas características principales, como la codificación y la supremacía de la ley escrita. Esto nos explica un poco las normas que se encuentran sistematizadas dentro del Código Civil, el penal y el administrativo. La jurisprudencia también juega una etapa muy importante en un momento secundario al frente a la ley estatutaria. También tenemos principios generales y abstracción. Los códigos contienen normas generales que buscan aplicarse a, a múltiples situaciones, evitando detallar cada caso específico. También tenemos una característica muy importante, que es el rol de jueces. El juez actúa como aplicador de la norma, no como creador de derecho, limitado a su intervención a interpretar y aplicar la ley al caso concreto. También tenemos distinción entre las normas sustantivas y procesales. Se separan las reglas que definen derecho y obligaciones de las que regulan los procesos judiciales. Y por último, no menos importante, influencia germánica y canónica. Esto nos explica un poco que además del derecho romano se incorporaron elementos de derecho feudal, canónico y local, adaptado al sistema a contextos específicos. Bueno, entonces dentro del derecho, ¿sí?, también encontramos unos sistemas jurídicos contemporáneos. Estos son los sistemas jurídicos contemporáneos, que son formas de organización del derecho que han surgido a partir de procesos históricos y culturales. Cada sistema refleja la manera en que una sociedad entiende y aplica las normas. Vamos a ver de cuáles nos podemos
nos habla. Está primero el sistema germánico. El sistema germánico surge de la función del derecho romano y las prácticas jurídicas germánicas durante la caída del Imperio Romano en el siglo V. No olvidemos que el derecho viene de ahí, de Roma, ¿sí? El derecho aportó conceptos fundamentales como propiedad, contratos, obligaciones, familia y herencia, mientras que los pueblos germánicos introdujeron normas basadas en las costumbres y la tradición oral. Por otro lado, el sistema anglosajón. Este sistema anglosajón, conocido como derecho común, se originó en Inglaterra y se caracteriza por su enfoque a la jurisprudencia como fuente principal del derecho. En este sistema se aplican muchos territorios que han tenido influencia británica y se basa en leyes codificadas. El derecho anglosajón es es menos perceptivo y se rige en principios generales que se establecen que se establece a través de la interpretación de los precedentes. Tenemos también el sistema socialista. Un sistema socialista se caracteriza por la propiedad social, colectiva o estatal de los recursos económicos y los medios de producción, en contraposición a la propiedad privada típica del capitalismo. Su objetivo principal es garantizar la igualdad social, evitando la concentración de riqueza y promoviendo la distribución equitativa de los bienes. ¿Sí? Más o menos eso nos habla de que todo sea por igual, de que, de que todo en nuestro sistema social, ¿sí? Lo veamos siempre como la equivalencia. Además busca eliminar las clases sociales y reducir explotación laboral, centralismo, en muchos casos la planificación económica y la intervención del Estado. Lo que decíamos, sí, porque bueno, a lo mejor hoy por hoy no se ve eso, pero en ese tiempo había muchísima discriminación, explotación y siempre la desigualdad, si eran ricos, si eran pobres. Entonces este sistema nos recuerda que venimos desde ahí. Bueno, sin más ni menos, pues tenemos uno de los sistemas de pronto más complejos y que desde la antigüedad siempre ha sido como el más fuerte, que es este sistema religioso. Se define como un conjunto organizado de creencias, rituales, símbolos y normas que buscan vincular a los individuos como lo divino o trascendente, proporcionando explicaciones sobre el origen del mundo, el sentido de la vida y existencia después de la muerte. Además, las religiones cumplen funciones sociales importantes como cohesión comunitaria, regulación moral y estructuración de la vida cultural y política. No olvidemos que el hombre es espiritual, que el hombre ya sea que crea en Dios, la luna, el sol, el hombre desde la antigüedad siempre ha creído en algo. Entonces, ese es como el punto más fuerte que tiene el sistema religioso. Entonces, bueno, con esto terminamos la exposición. Espero que les haya gustado y les deseo una buena tarde. Que estén muy bien. Muy buenos días, muy buenas tardes. Mi nombre es Mónica Beltrán y hoy les vengo a hablar un poco sobre la prehistoria del derecho, desde sus orígenes
y por toda la época que pasó. La historia del derecho se debe remontar a la formación de la sociedad misma y en última instancia a la propia aparición del hombre, que en tiempos muy remotos fue quien la construyó. La prehistoria del derecho en la Edad Antigua se caracteriza por la existencia de normas y costumbres transmitidas de generación en generación, que regulaban el comportamiento de los individuos y la resolución de conflictos internos. Según los especialistas, el hombre tal y como lo conocemos nació en el Pleistoceno, en el periodo de la época cuaternaria, o desde el punto de vista arqueológico corresponde al Paleolítico o a la famosa llamada Edad de Piedra. A partir de entonces, donde apareció el Homo sapiens, lo que conocemos hoy en la actualidad, quien desarrolló un arte primitivo. Después del intervalo de tiempo, la humanidad inicia la fase neolítica, primero en Mesopotamia, en Egipto y en el sur de Europa, y ya por último en América y el norte de Europa. Y es ahí el comienzo de las normas de conducta que se presentan de forma consuetudinaria, que quiere decir el uso y las costumbres repetidas en cada comunidad, y donde empezaron a tener una verdadera conciencia y a distinguir a aquellas costumbres que no se podían ni vulnerar ni violar, ya que al hacerlas serían castigados por la misma comunidad. Y también empezaron a reconocer aquellas normas que eran de trato social, las normas religiosas y también hasta las mismas normas jurídicas. Buenas noches, vamos a hablar un poco sobre las primeras expresiones legislativas, sus aportes jurídicos, su origen y cómo se dieron o por qué se dieron. Se dice que las primeras expresiones legislativas surgen en la antigüedad, cuando las sociedades se vuelven un poco más complejas. Entonces, al volverse más complejas, necesitaban unas leyes más estables con el fin de garantizar una convivencia. Estas leyes aparecen en Mesopotamia y tienen una importancia o una gran relevancia porque introducen la ley escrita o aparecieron los primeros códigos escritos, dejando atrás esa costumbre oral que tenían. Entre los primeros códigos escritos tenemos los aquí mencionados. Adicionalmente tenemos el código de Hammurabi, del cual vamos a hablar un poco más adelante. Estos códigos buscaban organizar la convivencia social, proteger la propiedad y sancionar las diferentes conductas que alteraran el orden de la convivencia de la cual estaban buscando a través de estas expresiones legislativas. Además de Mesopotamia, tenemos aportes jurídicos en otras civilizaciones de gran relevancia. Tenemos en la India el Código de Manu, que regulaba no solo el derecho, sino también la moral y la religión, fortaleciendo así el sistema de castas. En China tenemos la unificación de la política y el control administrativo. En Egipto tenemos un avance en los contratos escritos y los derechos patrimoniales para la mujer. También tenemos el derecho hebreo, que es de carácter religioso, pero de igual forma incorporó normas de justicia social y protección a los más vulnerables. Como un resumen general de lo que acabamos de ver de este tema de expresiones legislativas, fueron las que sentaron las bases para el pensamiento jurídico
o el derecho como lo conocemos hoy en día. Muchas gracias.